Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para quienes nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV desde Suecia, en Estocolmo. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una bendición enorme saludarles y llegamos a nuestro fin de semana, día viernes. Para este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, estaremos tomando un resumen de la semana extraordinaria en la vida de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Y de aquí en adelante, a partir de esta fecha y a partir de este punto, en el capítulo 28, estaremos dándonos un nuevo comienzo con toda una historia extraordinariamente importante en lo que viene ahora la vida de Jacob. ¿Quién? De Israel. Veremos todo esto un poco más adelante. Tenemos una tarea pendiente y para hablar de la tarea pendiente, gracias a ustedes quienes participaron con la tarea, me escribieron, me dieron sus respuestas, muchos investigaron, indagaron y buscaron respuestas aquí y allá y no las encontraron. Bueno, tengo entonces aquí en mis manos un libro que se llama El Midrash. ¿Qué es el Midrash? Realmente el Midrash es un libro o una recopilación de estudios que los sabios hacen para complementar de mejor manera y poder comprender, si me permiten la expresión, de mejor manera el texto bíblico, particularmente el Tanakh, la Biblia hebrea. El Midrash tiene historias y relatos que por supuesto no nos determinan, o sea, no aparecen textualmente escritos en la Biblia, pero que, repito, sí nos van a permitir de manera especial complementar el estudio que estamos desarrollando. ¿Cuál era la tarea? La tarea ha sido, ¿qué pasó con Betuel? Recordemos un poco la historia. Viene Eliezer, siervo de Abraham, ha sido comisionado para viajar a las tierras de Abraham y buscar entre su familia la que sería la futura esposa de Isaac. Esa tarea la emprende ¿quién? Abraham. Abraham se ocupa ya en su vejez, después de haberse casado con Cetura y haber tenido aún 6 hijos más, en su vejez se ocupa primordialmente de que Isaac se case, no con mujeres cananitas, sino con una mujer que venga de su propia tierra, aún de su propia familia. Era típico en la historia de aquel momento que esto se podía dar. Eliezer baja en dirección a Aram y recuerden que él pide, Eliezer y Abraham piden la dirección al padre para que la mujer que encuentre en el camino cumpla ciertos requisitos, vamos a decir ciertas señales. En esta historia aparece Rebeca, da de beber a los camellos, ofrece atención a Eliezer, lo recibe en su casa, él pregunta de quién eres hija y ella contesta, soy hija de quién, de Betuel. ¿Hijo de quién? De Nacor. ¿Quién es Nacor? Hermano de Abraham. Y las señales se cumplen, ella da de beber a los camellos y aquí no es una tarea fácil dar de beber a un número de camellos, no sé cuántos camellos realmente, pues es una tarea difícil, pero ella lo hizo. Los invita a su casa. ¿Se encuentran quiénes? Se encuentran Eliezer con Betuel, su esposa, y Labán. ¿Quién es Labán? Labán es el hermano de Rebeca. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí en la historia aparece por primera vez este hombre llamado Labán. Y este hombre Labán lo veremos en la siguiente sección, cuando hablemos ahora ya en detalle de Jacob. ¿Quién fue Labán? ¿Qué influencia tiene en la vida de Jacob? ¿Y qué viene a suceder con las hijas en el futuro de Labán? Todo esto interesante. Entonces, ¿cuál era la tarea? Al momento en el que Eliezer habla con Betuel, Labán y su esposa, Betuel, su esposa y Labán, hace el ofrecimiento de que había sido comisionado por Abraham para buscar esposa a su hijo Isaac. Encuentra a Rebeca, le hace ofrendas, le hace presentes, le entrega presentes, regalos. Y una vez esta situación se sucede, entonces cuando la familia acepta esa situación diciendo, esto es algo definitivamente de Dios, nosotros no podemos impedir esta situación, entonces Eliezer ahora hace muchos más regalos a Betuel. Le entrega riquezas, le entrega comodidades, vamos a decir una dote. Pero en esta historia
aparece algo muy interesante. ¿Quién recibe esos regalos? Los reciben Betuel, lo recibe Labán, lo recibe la esposa y por supuesto lo recibe Rebeca. Hasta ahí vamos bien. Pero si usted nota, al momento en el que se va a despedir Rebeca de su familia, la bendición de despedida se la da Labán, su mamá. Y Betuel hasta este punto desapareció de la historia. ¿Qué pasó? Era la tarea. ¿Qué pasó? Realmente la Biblia no nos detalla ese momento, pero en el Midrash aparece la siguiente historia. Por favor, es una historia. Quiero que hagamos claridad en algo. Solamente podemos tomar con absoluta certeza y claridad lo que está escrito en la Biblia. Escrito está. Esta historia es solamente, repito, porque nos permite tener claridad respecto a algunos aspectos que no nos relata el texto bíblico. Vamos a considerarlo. Cuando Eliezer escuchó el acuerdo de Labán y Betuel respecto de que Rebeca saliera con ellos, se inclinó a Hashem, a Dios, y engrandeció y por las buenas nuevas. Trajo entonces recipientes y vestimentas de oro y plata y se las dio a Rebeca. Esto constituía un símbolo de Kiddushin, es decir, era un símbolo de pacto matrimonial. Mientras que las joyas entregadas junto al pozo fueron un regalo sin ningún significado, ahora vemos aquí cómo le entrega presentes a su padre, a su familia, como repito, como símbolo del acuerdo matrimonial. Eliezer no tocó comida antes de haber concluido toda la misión a la que su amo Abraham le había encomendado. Luego se sentaron a comer y esta cena constituía una fiesta de celebración del nuevo compromiso. Betuel, atención, aquí viene la historia del Midrash. Betuel había colocado una dosis de veneno en la comida servida a Eliezer, con la intención de matarlo y tomar todas sus pertenencias. Pero mientras Eliezer hablaba, el ángel que le acompañaba cambió la porción de veneno en la comida y la pasó a Betuel. Betuel la comió y murió esa misma noche. Qué interesante el relato. Ahora la pregunta es, ¿por qué merecía morir Betuel? ¿Por qué? Dice el Midrash. Porque este hombre era un hombre depravado, de Harán. Se arrogaba el primer derecho sobre todas las jóvenes de aquella comunidad para acostarse con ellas. Cuando la gente escuchó acerca del compromiso de Rebeca, entonces dijeron, ahora veremos cómo actúa frente a su propia hija. A la mañana siguiente, Eliezer dijo, déjenme volver con mi amo. No, dijeron ¿quiénes? Labán y su madre. Deja que Rebeca permanezca aquí por lo menos 7 días, que es el tiempo que correspondía al duelo por la muerte de Betuel. Y luego 1 año más para preparar el ajuar. Eliezer insistió y les dijo que necesitaba salir y debo irme inmediatamente porque ya cumplí mi misión. No me demoren más. Ustedes escucharon cómo Dios acortó mi camino para apresurar los hechos de este compromiso. Llamemos a Rebeca y escuchemos su opinión, dijo Labán y su madre. Llamaron a Rebeca y le preguntaron en un tono de desaprobación, es decir, como que te estamos preguntando algo, por favor, di que no. Le llamaron y le preguntaron, ¿tú realmente tienes la intención de acompañar a este hombre? Incitándola a contestar en forma negativa. Pero la joven contestó muy segura y dijo, iré por mi propia voluntad, así ustedes no lo consientan. Rebeca estaba feliz de poder dejar a su familia y a su pueblo natal para convertirse ahora en la esposa de un hombre justo y temeroso de Dios. Es así entonces como en esta ciudad, en esta comunidad,
A Betuel y a su familia les consideraban malvados y engañadores, llenos de estafa. Qué interesante. Esto es muy interesante lo que nos enseña este texto de este Midrash, porque, repito, vamos a entender con esta expresión muchas de las cosas que están aconteciendo ahora en la bendición entre Esaú y Jacob, y que posteriormente veremos en el siguiente, por allí como en el capítulo 35, ahora veremos la historia de Labán. La familia de Raquel dio la bendición de despedida, de Rebeca, la familia de Rebeca dio la bendición de despedida con un deseo totalmente hipócrita. Hermana nuestra, que tengas innumerables hijos y que tus descendientes tomen posesiones de las puertas de sus enemigos. No quisieron significar realmente esta bendición tal cual la presentaron, porque nosotros vemos que esta bendición posteriormente Rebeca permaneció 20 años sin poder dar a luz. ¿Hasta cuándo? Como ya lo vimos en nuestro estudio, hasta el tiempo en el que Isaac, ya esposo de Rebeca, 20 años después, oró por ella y permitió Dios que ella pudiese tener hijos. ¿Esto para qué? Para que no se vanagloriara Labán y su familia de que gracias a su bendición era que Rebeca había sido una mujer muy fértil. Interesante, muy interesante la historia. Hemos contestado la tarea. Espero que hayan quedado ustedes muy tranquilos con la respuesta, porque realmente es una historia muy, pero repito, muy interesante. Muy bien. Vamos a ir cerrando hoy nuestra historia ya en el fin de semana con el término del capítulo 27 y adentrándonos al verso 28. El capítulo 27, verso 41, después de lo que sucedió con la bendición, el engaño, la suplantación, la intención de Rebeca, la decisión de Jacob de tomar o hacer lo que mamá había dicho, el engaño a Isaac, el engaño entre comillas, porque ya vimos claramente que evidentemente Isaac sabía lo que estaba pasando. Tanto lo podemos determinar con absoluta claridad que vemos como en el capítulo 28 dice este texto en el verso 1, entonces Isaac, aquí hasta esta historia, Isaac había pasado por todo este dolor, esta amargura, el engaño, la circunstancia con Esaú, a quien él amaba. Ahora, es natural entender el amor de Isaac hacia su hijo Esaú, porque Isaac tenía la claridad en su corazón desde un principio que quien recibiría la bendición del padre de Abraham y del padre de Isaac sería precisamente Jacob. Por lo tanto, en el profundo de su corazón, Isaac tenía un amor especial por Esaú, porque sabía que esa bendición no le correspondía a este primogénito, sino que sería evidentemente para Jacob. ¿Y dónde podemos comprobar y demostrar todo esto? Aquí en el capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram. ¿A casa de quién? A casa de Betuel. Recuerden que aquí en esta historia, según relata el texto que acabamos de leer, Betuel ya había muerto, pero era la casa de Betuel, por supuesto. Y dice, de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, es decir, unas primas. Dice, y el Dios omnipotente, aquí nos habla del Dios Shaddai, que te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. E Isaac envió a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre,
Y sin embargo, dice el verso 9, y se fue Esaú a Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo de Abraham con la sierva Agar. Recuerde esta historia. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaot, además de otras mujeres. Punto en esta historia. Aquí vemos cómo evidentemente Esaú contrariaba en todos los planes y los propósitos de Dios. Dice este texto que Esaú, aun sabiendo que a su padre Isaac le incomodaba en todo el sentido de la palabra, las mujeres cananitas que tenían tan mala reputación hasta este lugar. Bueno, mala reputación también en el sentido de que eran mujeres paganas, mujeres que no adoraban al Padre Eterno, mujeres en otra condición de vida, hasta en su cultura, en su manera de vestir, en su manera de vivir, en su manera de pensar. Eran mujeres totalmente distintas a este pueblo hebreo. Sin embargo, vemos cómo el relato nos narra precisamente que Esaú, por encima de todas las advertencias y en la contrariedad de su padre, fue a Ismael, tomó de sus hijas y se casó con ellas, y no con una, dice con varias mujeres. ¿Esto por qué es tan importante, hermanos? Porque evidentemente estamos viendo cuán importante es para nosotros los padres. Observen que Abraham se ocupó precisamente de que Isaac tuviese una esposa, que fuera una esposa digna, justa, conocedora, temerosa de la palabra. Y surge aquí una pregunta evidente. ¿Cómo pues podemos entender que Rebeca, que creció en un hogar tan disfuncional como el de Betuel y el de su hermano Labán, con una reputación tan terrible de engañadores, de conflicto, de mentira, de estafa, cómo crece Rebeca en ese ambiente? Pues bien, una respuesta muy interesante a una pregunta muy interesante. ¿Cuál es? Dios guarda la integridad de Rebeca en esta condición. El texto del Midrash que estábamos estudiando cuando leemos estas historias apasionantes por demás, narra que incluso Dios guardaba de tal manera la vida, la integridad, la reputación de Rebeca, que incluso en el viaje de regreso de Rebeca y Eliezer nuevamente hacia la vida de Abraham e Isaac, dice el Midrash que incluso Dios acortó el tiempo. Miren qué interesante. Incluso Dios acortó el tiempo para que no se diese la ocasión ni el comentario de que Eliezer había permanecido en el desierto en las horas de la noche, justo con Rebeca, y cualquier cosa hubiese podido pasar. Qué interesante estos análisis que, pues repito, pocas veces los pensamos o los meditamos, pero que en toda esta historia, esto es una película que tenemos que evidentemente entrar en los detalles, que cuando leemos los versos bíblicos parece que los pasamos tan rápido y necesitamos puntualizar. Porque si hay algo que el Señor nos enseña es precisamente que podamos ver lo que aparentemente no vemos. Y aquí Él nos lo enseña con absoluta claridad. Ahora, surge aquí una pregunta. Rebeca, al momento de que se descubre toda esta historia, toda esta novela, ella inmediatamente le dice a su hijo Jacob: es necesario que salgas de esta casa. Es necesario que vayas a la casa de mi hermano, de Labán. Ella lo envía en condición a su hijo Jacob, lo envía hacia su hermano Labán. Sin embargo, Isaac le dice a Jacob, también le confirma, es mejor ve con la bendición del padre, porque ahora lo envía con la bendición del padre que nunca le había dado. Ahora sí le da la bendición que es. Y lo envía en bendición y le dice, ve a la casa de Betuel, padre de tu esposa. Qué interesante. Y viene ahora la historia respecto de la salida de Jacob en ese desierto. Prácticamente huye no solamente de la intención de muerte de Esaú, quien dijo, mataré a mi hermano,
podríamos considerar esa expresión como una expresión de ira, tal vez de molestia, de incomodidad. No sabemos si realmente se hubiese cumplido esa ira y esa intención de matar propiamente a su hermano, porque repito, tal vez muchas veces aún nosotros mismos en una condición de ira expresamos palabras que no son las correctas, que no son más que palabras, pero que pues obviamente palabras pueden cumplir su efecto. Así es que nos encontramos ahora con un Jacob en un remordimiento muy grande, y este remordimiento por lo que ha hecho, el permitir, el disfrazarse, el formar parte de este engaño bajo la circunstancia de mamá. Mamá le dijo: solamente obedéceme, Jacob, haz como yo te digo. Pero madre, esto me puede traer consecuencias. No importa, Jacob, mira, cualquier maldición que se presente, que esa maldición venga sobre mí, pero haz lo que yo te digo, obedéceme. Y finalmente Jacob obedece a su madre. Sin embargo, ahora vemos aquí una situación en la que Jacob se encuentra amenazado de muerte, el odio de su hermano, la confusión, entre comillas, de su padre, porque él tenía la claridad de que él sería el bendecido, pero también su padre le dice: ve, sal, ve a la casa del padre de tu esposa, de Betuel. Y ahora nos encontramos, repito, en esta historia, que será nuestro tema de la siguiente semana, a un Jacob huyendo en medio de los peligros, las incertidumbres. Recuerden que Jacob no era un hombre de campo. Jacob era un hombre de tienda, era un hombre de Torá, era un hombre de estudio, era un hombre más de casa, el que estaba acostumbrado a estar entre los montes, entre los animales, en los peligros de las fieras. ¿Quién era? Evidentemente Esaú. Ahora nos encontramos a un Jacob huyendo en medio de esos montes, frente a los riesgos de todos estos conflictos de la montaña, del desierto, el agua, los asaltantes del camino, las enfermedades, la sed. Jacob no estaba realmente preparado para esto, pero se ve en la condición. Es más, posiblemente ni sabía la ruta, el camino, cómo llegar precisamente a Padán Aram, tanto que la Biblia nos narra y nos dice que no llegó a Padán Aram, sino fue a Aram. Muy parecido, pero es diferente. Se encuentra entonces ahora solo, se encuentra viajando por un camino totalmente desconocido, viaja a un lugar en el que él no tiene el punto exacto, las coordenadas, la dirección, el GPS de cómo llegar, se encuentra angustiado, se encuentra arrepentido, conflictuando consigo mismo por todo lo que había pasado. Pero algo muy importante, en medio de esta circunstancia, preste atención porque este podría ser el cierre y la conclusión de toda esta historia. En medio de esa soledad, de esa angustia, de esa ruta desconocida, de los peligros en los cuales él se podía encontrar en este momento, hay algo muy importante. Jacob sabe quién es el Dios Todopoderoso, porque él ahora sabe que ha recibido la bendición del Padre, la bendición que Isaac, su padre, le ha dado, la bendición del Dios de Abraham. Por lo tanto, él mantiene ahora, en medio de todo ese desierto, en medio de los peligros, las noches y todo el conflicto, él mantiene ahora una comunión con su Dios, el Dios Padre Todopoderoso. Mantiene una comunión que es su guía, su fortaleza, su dirección, su seguridad. Por lo tanto, nos daremos cuenta ahora en esta historia en qué momento ahora se aparece Dios, le habla y le confirma el llamamiento, el ministerio y el propósito para el cual Dios le ha escogido. ¿Qué mejor compañía en medio de una prueba y en medio de una adversidad que tener una muy buena, muy clara y absoluta relación personal con nuestro Padre? Y aún en medio de todos los temores, Él es quien me fortalece. Él es quien está conmigo. Él es quien me guía. Él es quien va adelante en medio de esa prueba. Por lo tanto, no temeré mal alguno. De tal manera entonces que aquí vemos que en medio de esa circunstancia, ahora Jacob ejercita su fe. Ahora más que nunca, Jacob necesita buscar de Dios y buscar su dirección. Estamos concluyendo, hermanos, que cuando nos encontramos frente a este tipo de pruebas, circunstancias o adversidades, es el mejor momento que Dios tiene para ejercitar nuestra fe, para establecer esa verdadera comunión y relación que tenemos junto con Él. De alguna manera Él tenía el apoyo de sus padres, pues Isaac y Jacob le habían dado esa ruta, esa dirección hacia donde Él debía salir. Él tenía aún la expectativa, la esperanza de llegar hasta este lugar en Aram y encontrarse con su familia, y llevaba en su corazón la esperanza de encontrar allí quien sería su esposa, que será la parte o la historia que continuaremos
la siguiente semana. Así es que, mis amados hermanos, gracias por esta semana maravillosa. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video y en verdad muchísimas gracias por sus testimonios. Todo lo que ustedes nos escriben a diario nos bendice y nos edifica grandemente. Todos estamos aprendiendo cada día un poco más de la palabra. Un muy buen fin de semana. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones y la siguiente semana estaremos nuevamente aquí en Estudio Bíblico Devocional, continuando con esta historia apasionante. Iremos al capítulo 28 en adelante y nos encontraremos con Jacob frente a Labán. ¿Y qué pasó durante todo este lapso de tiempo en la vida de Jacob hasta antes de llegar a encontrarse con Labán, quien le causará ahora muchos problemas, pero grandes bendiciones? Bendiciones, amén, para todos.